Vamos ahora a utilizar todo lo que hemos aprendido, cómo identificar las fuerzas que hay aquí y cómo descomponer fuerzas que no se encuentran en los ejes, como por ejemplo esta fuerza F, para determinar la aceleración que va a sufrir este cuerpo de masa 800 gramos al ser sometido a esta fuerza. Como datos nos dicen que esta fuerza es de 15 newtons, que el coeficiente de rozamiento es 0,5 y que alfa son 20 grados. Voy a ir un poco rápido a la hora de colocar las fuerzas y de descomponer la fuerza F porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Por tanto, voy a empezar directamente a colocar las fuerzas que tenemos. Tenemos una fuerza de rozamiento que viene hacia atrás. Tenemos un peso que viene hacia abajo. Tenemos una fuerza normal que viene hacia arriba. Y tenemos por último que descomponer la fuerza F en F sub X y F sub Y. Con esto tenemos ya todas las fuerzas. Vamos a ponerlas ahora para aclararnos y vamos a calcular sus valores, sus magnitudes. Primero vamos a descomponer la fuerza F. Y ahora vamos a calcular las restantes, las que nos quedan. Lo primero que podemos calcular es la fuerza peso. Sabemos que la fuerza peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa, 800 gramos, vamos a pasarla a kilos, será 0,8 kilos, por utilizar el sistema internacional. Y la gravedad sabemos que es 9,8 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, 0,8 por 9,8 nos da una fuerza peso de 7,84 newtons. ¿Qué vamos a poner aquí? Peso igual a 7,84 newtons. Vamos a borrar esto. Tenemos ya la fuerza peso, tenemos la fuerza Fx. Ahora, ¿qué más nos queda? Nos queda hallar la normal y la fuerza de rozamiento. Vamos a hallar ahora la fuerza normal. Sabemos en primer lugar que este objeto no se va a mover en esta dirección. ¿Por qué sabemos esto? Fijaros, nuestro peso es de 7,84 newtons y la fuerza que nosotros estamos aplicando en su componente vertical, que es la que la podría levantar, es de únicamente 5,13, es menor. Nuestra fuerza, en el eje vertical, por supuesto, es menor que el peso, por eso no la podemos levantar. ¿Vale? Para levantarla, esta fuerza tendría que ser mucho menor. Si en este caso, imaginaros, esta fuerza fuera así, su componente vertical sería mucho mayor y podría levantarla, pero no es el caso. Como no va a haber movimiento en este eje, sabemos que esta fuerza y estas dos tienen que estar equilibradas. Por lo tanto, sabemos que el peso tiene que ser igual a la normal más la fuerza I, de donde podemos despejar la normal como peso menos fuerza I. Peso sabemos que son 7,84 newtons menos fuerza I, que son 5,13 newtons. Por tanto, 7,84 menos 5,13 nos queda un valor para la normal de 2,71 newtons. ¿Qué vamos a poner aquí? Normal, 2,71 newtons. Borramos todo esto, que ya no nos hace falta, y ya solamente nos queda la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento vamos a calcularla. Tenemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente mu por la normal. El coeficiente mu nos lo están diciendo, es 0,5. Entonces, 0,5 por la normal que acabamos de calcular, que es 2,71, es igual a 1,36, con lo cual, newtons por supuesto, con lo cual nuestra fuerza de rozamiento es 1,36 newtons. Ahora ya tenemos todas las fuerzas determinadas y vamos a pensar qué ocurre. Dijimos que en este eje no hay movimiento porque F sub I es mucho menor al peso, pero fijaros que la fuerza en este eje, F sub X, que tenemos un valor de 14,09, es mayor a la fuerza de rozamiento. De hecho es 1,36, es más de 10 veces mayor.
con lo cual sí que va a haber movimiento en este eje. Y ahí es donde vamos a calcular la aceleración. Eso lo vamos a hacer a través de la segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas es la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas? En este caso, las que nos interesan son en este eje, porque ya dijimos que en este no hay aceleración. Entonces, en este eje, tomando las x positivas hacia allá, como de costumbre, tenemos fuerza x menos fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la aceleración. Vamos a calcular nosotros la aceleración, que es lo que nos interesa. Con lo cual, despejamos aquí la aceleración y sabemos que la aceleración será igual a fuerza x menos fuerza de rozamiento entre la masa. La fuerza x son 14,09 newtons menos la fuerza de rozamiento, que es 1,36 newtons, entre la masa 0,8 kilogramos. Cuidado con la masa, ponerla en kilos, estamos en el sistema internacional, ¿vale? Entonces, la aceleración, hacemos esta operación, nos sale una aceleración de 15,91 metros segundo cuadrado. La aceleración, fijaros, nos sale positiva, lo cual es lógico, porque la aceleración es en esta dirección. ¿Vale? Recordad que la aceleración es un vector, nos sale hacia la derecha, porque en este caso el movimiento es hacia la derecha. En este ejercicio vamos a determinar la aceleración de este cuerpo que es sometido a dos fuerzas, a una primera fuerza F1 y a una segunda fuerza F2. Para ello, lo primero que voy a hacer es descomponer esta fuerza F1 y luego la haré con F2 en sus dos proyecciones, tanto en el eje X como en el eje Y, para tener estas dos fuerzas en los dos ejes cartesianos. Como esto ya lo hemos visto en otros vídeos, directamente voy a pasar al resultado. Tenemos ya descompuestas F1x y F1y, que corresponden a esta y a esta, y tenemos F2x y F2y, que corresponden a esta y a esta de aquí. Vamos a apartar los valores, vamos a ponerlos aquí como de costumbre y borramos todo esto. Ahora calculamos el resto de fuerzas. Vamos a empezar por la fuerza peso, que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. La masa son 10 kilos, la gravedad son 9,8 metros segundo cuadrado, por lo tanto tenemos una fuerza de 98 newtons. Esta fuerza, peso, es vertical y hacia abajo. La siguiente fuerza que vamos a colocar es la fuerza normal. Vamos a ver primero por qué existe esta normal. Vamos a pensar un momento en si hay movimiento en este eje. Bien, la normal aparece siempre como respuesta de la interacción entre nuestro cuerpo y la superficie de contacto. Fijémonos en el peso. El peso tiene un valor de 98 newtons y las dos fuerzas que tenemos en el eje vertical, que son F1y y F2y, juntas no llegan a 3 newtons, ni siquiera llegan a 3 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuerza peso es mucho más intensa que las dos componentes verticales de las fuerzas que le estamos aplicando. Eso quiere decir que nuestras fuerzas no son suficientes para levantar el objeto, por lo tanto está apoyado y por tanto aparece una fuerza normal. Vamos a ponerla aquí. Cabe decir que estas fuerzas no están a escala, ¿vale? Porque el peso, con el valor que tiene 98 newtons, tendría que dibujarlo muy hacia abajo, es solo una representación, ¿vale? No están a escala. Entonces vamos a calcular ahora normal. Acabamos de decir que no se mueve en el eje vertical, por lo tanto nuestras tres fuerzas verticales tienen que ser iguales a la otra, las tres que tiran para arriba tienen que ser iguales a las tres que tiran para abajo. Por tanto, F2y más F1y más la normal tiene que ser igual al peso. O lo que es lo mismo, F2y sabemos que es 1,81 newtons más F1y 0,78 newtons menos el peso, que es 98 newtons, es igual a menos la normal. Lo que he hecho es pasarlas de un lado para otro. Y nos queda que la normal, despejando esto, es igual a 95,41 newtons. Entonces tenemos una fuerza normal de 95,41 newtons.
Vamos a borrar todas estas cosas que nos estorban. Vamos a apuntar por aquí las que nos quedan. Tenemos que peso. Nos queda una última fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Vamos a ver primero hacia dónde se mueve el objeto, si hacia este lado o hacia este o no se mueve. Lo que mueve hacia este lado, la única fuerza que mueve es F1x, con un valor de 2,90 newtons. Lo que mueve hacia este lado es F2x, con un valor de 0,85 newtons. Con lo cual el balance es que se mueve para aquí, porque la fuerza sub 1x es mayor que la fuerza sub 2x. Con lo cual hay un movimiento en esta dirección. Por lo tanto, el rozamiento, como ya imaginaremos, es contrario. Estará aquí. Vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sabemos que es mu por la normal. Por lo tanto, nuestra fuerza de rozamiento será mu, que en este caso nos dicen que es 0,3, por la normal, que es 95,41 newtons. Si multiplicamos esto, nos da un valor de 28,62 newtons. Nuestra fuerza de rozamiento es de 28,62 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra fuerza que tira, que es la única F1x, no es suficientemente intensa como para vencer ni siquiera el rozamiento. La que tira, F1x, tiene un valor de 2,90 y el rozamiento es de 28. Esto no quiere decir que el objeto se vaya a mover para aquí, por supuesto que no, ya que la fuerza que tira para aquí es F2x. Quiere decir que la fuerza que estamos haciendo no es suficiente para vencer al rozamiento. Dicho de otra manera, es como si nosotros intentásemos con nuestros brazos mover un edificio. La fuerza de rozamiento que hace el edificio contra el suelo no es suficientemente grande como para que con nuestras manos no seamos capaces de moverla. Esta fuerza de rozamiento es muy intensa, por tanto no hay movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este objeto, aplicándole estas dos fuerzas, no se mueve, porque en el eje vertical nuestras fuerzas no son suficientes y en nuestro caso horizontal tampoco. De hecho, podemos pensar incluso, si vamos a los datos, tiene lógica, porque fijaros, la masa que tiene el objeto es de 10 kilos, es mucha masa, pero las fuerzas son muy pequeñitas, es una fuerza de 3 newtons. Una fuerza de 3 newtons más o menos es la fuerza que puede ejercer un cuerpo de 300 gramos siendo atraído por la gravedad. O sea, es la fuerza-peso de un cuerpo de 300 gramos y un cuerpo de 200 gramos. Son fuerzas muy pequeñitas, por eso no hay movimiento. Vamos a ver, para acabar, qué ocurriría si no hubiera rozamiento, en caso de la ausencia de rozamiento. Por un momento vamos a olvidar este caso. Vamos a suponer este mismo ejercicio en caso de que no hubiera rozamiento. Si no hay rozamiento, la fuerza que tira para aquí, el movimiento sería en este eje. ¿Por qué? Porque F1x, 2,90, es mayor que F2x, 0,85. Entonces sí que podríamos plantear la segunda ley de Newton. Suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos F1x, que tira hacia la derecha, menos F2x, que es la que tira hacia la izquierda, será igual a la masa por la aceleración, de donde hallaríamos la aceleración como F1x menos F2x entre la masa. Esto nos daría un valor, F1x es 2,90, F2x, que habría que restarle, 0,85, y todo esto lo dividimos entre la masa, que son 10. Tenemos una aceleración de 0,2 metros segundo cuadrado, en ausencia de rozamiento. Si nos fijamos, lógicamente es una aceleración muy pequeñita, es una aceleración cada segundo aumentamos 0,2 metros por segundo, es una aceleración enana. Pero es lógico, porque tenemos dos fuerzas muy pequeñas. Por eso es normal que la aceleración sea tan pequeña. Entonces, en este caso hemos visto con rozamiento y en ausencia de rozamiento. Y vemos cómo el rozamiento en sí es una fuerza muy importante, ya que puede determinar que el objeto se mueva o no se mueva.